permiso me piden y los habilito acá y los habilito desde acá, ¿sí? Y si no pueden grabar pantalla, que hay programas que les permiten hacer eso, también pueden, ¿sí? Yo no tengo problema. Bien, les voy a mostrar ahora un resumen que ustedes ya lo tienen en el aula virtual, ¿sí? Es un resumen teórico cortito, ¿sí? O más corto que lo que van a ver en el teórico de óptica, que es para el práctico. Fíjense que son acá 5 hojitas, pero tiene muchos gráficos, ¿sí? Este resumen es de lo que vieron ayer en el teórico, lo que les hace falta para el práctico. Yo les voy a ir marcando unas cositas acá que quiero que las vean, después si pueden leanlo. Y en la presentación de hoy, de la clase de hoy, rescaté algunas cosas de acá, ¿sí? Pero la mayor parte de las cosas que me pueden ir preguntando por ahí están acá, ¿sí? Entonces, repito de nuevo, de la parte de óptica, ¿se acuerdan que habíamos visto que tenía muchos temas la unidad? Bueno, hoy nos vamos a enfocar en espejos esféricos, ¿sí? Y yo les había mencionado que los espejos esféricos podían ser cóncavos o convexos, ¿sí? Vamos a trabajar con esos dos tipos de espejos. Yo acá lo que hice en este resumen, bueno, les puse la definición de espejo, que es una superficie pulida capaz de reflejar los rayos de la luz. Le voy a ir remarcando acá lo más importante, y después pasamos directamente a la clase. Les muestro porque esto lo tienen, ¿sí? Para que vean cómo funcionan los resúmenes que yo les voy dejando en el aula virtual, ¿sí? Entonces, vamos a ver el fenómeno de reflexión de la luz en los espejos. El espejo, entonces, es una superficie capaz de reflejar los rayos de la luz, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre lo que vimos ayer de ley de Snell, que era el fenómeno básicamente de refracción y el de reflexión? Que acá los rayos, que supónganse que yo apunto con un láser a un espejo, ese rayo no va a atravesar el espejo, ¿sí? Sino que va a rebotar, ¿sí? Eso se llama reflexión, se refleja el rayo, ¿sí? Entonces vamos a trabajar siempre con estas superficies que son bien lisas, bien pulidas, que reflejan toda la luz que llega a ellas, ¿sí? Espejos cóncavos son los espejos que, miren, acá tienen la formita. En óptica por convención, siempre el objeto que se va a reflejar se coloca a la izquierda, a la izquierda y el espejo a la derecha. Entonces, que el espejo sea cóncavo o convexo depende de la forma o del arco donde yo me esté mirando, ¿sí? Un espejo esférico es un arco, una porción de un casquete esférico, ¿sí? Que es capaz de reflejar la luz. Imaginemos como si fuera una cuchara, un cucharón, ¿sí? En el espejo cóncavo yo me estaría mirando adentro del cucharón. Y en el espejo convexo me estaría mirando del lado de afuera del cucharón, ¿sí? Cambia la forma. Miren, yo acá les puse cómo estaría la forma del espejo cóncavo, y más abajo les muestro cómo quedaría del espejo convexo. Fíjense acá, me miro del lado de afuera, ¿ven? Del espejo convexo me miro del lado de afuera, en el espejo cóncavo me miro del lado de adentro del cucharón, como para que lo visualicen así un poco más fácil, ¿sí? Vamos a usar en las fórmulas los siguientes parámetros. Yo acá se los menciono, y vamos a trabajar con estos parámetros que yo tengo dibujados acá, ¿sí? Uno de los parámetros más importantes que vamos a utilizar es el foco, o la distancia focal del espejo, ¿sí? Básicamente el foco es un punto que se obtiene experimentalmente cuando hacemos incidir, miren acá. Hacemos incidir un juego de haces, muchos rayos de luz paralelos entre sí, ¿sí? Los disparamos contra la cara del espejo, y todos esos rayos rebotan del espejo y convergen en un mismo punto, se unen en un punto común. Ese punto común se llama foco, ¿sí? Chicos, corto 2 segundos porque yo no empecé a grabar, me olvidé. Les estaba diciendo que si querían grabar, graben, no sé si alguien habrá empezado, pero por las dudas grabo. Ahí está. Entonces, de nuevo, la clase de hoy, espejos esféricos, vamos a ver espejos cóncavos, espejos convexos, ¿sí? Que sea cóncavo o convexo, les repito, depende del lugar donde yo me esté mirando, en ese casquete de esfera, ¿sí? En el que me voy a reflejar, ¿sí? Les había dicho que lo imaginen como un cucharón. Si me miro del lado de adentro, el espejo es cóncavo. Si me miro del lado de afuera del cucharón, el espejo es convexo, ¿sí? Les estaba hablando del foco. Los focos en los espejos son puntos que se obtienen de manera experimental, ¿sí? Lo que se hace en el experimento es hacer incidir haces de luz paralelo contra la cara del espejo, y cuando esos rayos se reflejan, esos haces de luz que están direccionados, ¿sí? Se reflejan, vemos que todos convergen en un punto común. A ese punto común lo llamamos foco, ¿sí? Y la distancia que hay entre el foco y este punto B, que se llama vértice, ya se los voy a mostrar bien en la filmina que les preparé para hoy,
se llama f minúscula, que es la distancia focal. Es uno de los parámetros que vamos a usar en las ecuaciones. Pero les muestro porque después me dicen de dónde sale el foco. El foco es un punto característico de cada espejo y depende del radio del espejo, ¿sí? Ya vamos a ver eso también en la filmina que sigue. Entonces, como para que sepan esto, a esto también lo hacíamos en la experiencia de laboratorio, teníamos un equipito que es capaz de direccionar haces de luz, entonces ustedes hacían incidir una familia de 5 haces de luz contra un espejo y veían que todos los rayos rebotaban y se unían en un punto. Bueno, ese punto va a ser el foco, ¿sí? Para poder trabajar con espejos, yo les había dicho recién que necesitábamos definir ciertos parámetros, ¿sí? Yo les dije primero, el espejo siempre lo vamos a dibujar del lado derecho y el objeto que se va a reflejar en el espejo lo vamos a representar con una flecha del lado izquierdo, ¿sí? Esto es por convención. ¿Lo pueden hacer al revés? Sí, lo pueden hacer al revés, pero van a ver que toda la bibliografía está preparada de la misma forma, ¿sí? El espejo a la derecha y el objeto a la izquierda. Entonces, recomendación mía, háganlo siempre así, para que no se les mezclen las cosas, ¿sí? Bien, esta línea que yo marqué en color naranja va a ser nuestra línea de referencia para poder marcar todos los puntos que necesitamos para usar las ecuaciones, ¿sí? Se llama eje óptico, es una línea horizontal de referencia. Sobre el eje óptico vamos a dibujar el arco de circunferencia que representa el espejo, ¿sí? Yo les había dicho que era un espejo esférico, es un casquete de esferas, ¿sí? Esa esfera tiene un centro y tiene un radio, ¿sí? Acá tengo el C, sería el centro de la esfera, y la distancia hacia el arco de circunferencia, fíjense acá abajo en los segmentos, es el radio, ¿sí? Entonces, por eso les pedía compás. Para poder dibujar el espejo, ustedes necesitan fijar el centro, abro el compás y trazo el arco de circunferencia. Entonces ahí tengo dibujado mi porción de espejo esférico, ¿sí? Entonces, hasta ahora les mencioné que vamos a trabajar con un eje óptico, les dije que sobre el eje óptico situábamos el centro y trazábamos el arco de circunferencia que representa el espejo esférico. Si el objeto se coloca del lado izquierdo y se está mirando adentro de la cara, adentro del arco de circunferencia, el espejo es cóncavo, y les dije que al objeto lo representábamos con una flecha, ¿sí? Esa flechita que está acá es un objeto, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa que yo quiera que se refleje en el espejo, ¿sí? Se va a llamar objeto. Bien, hasta acá lo que yo quiero que vayan viendo, porque ahora en la filmina que yo les preparé, les vuelvo a dibujar todos los puntos, vuelvo a plantear uno por uno, pero quería mostrarles esto porque siempre me lo preguntan, el foco, de dónde sale el foco, ¿sí? Entonces el foco depende del tipo de la inclinación, perdón, del radio del espejo, y es un punto que se obtiene experimentalmente, ¿sí? Bien, acá yo les puse la formulita, después todo esto lo vuelvo a mencionar de nuevo en las filminas, pero quería mostrarles esto, ¿sí? Lo saco, vamos a las filminas de hoy, y después lo voy a volver a retomar a este resumen cuando veamos los gráficos de los rayos notables, ¿sí? ¿Vieron gráficos de rayos notables? Ayer con el profe del teórico graficaron los rayos, son 3 rayos notables, que son los que dan lugar a las Sí, imágenes, profe. sería ¿y lo vieron bien? Después yo voy a volver de nuevo a esta filmina porque yo los tengo dibujados en la filmina de la clase, pero acá tengo la descripción por los colores, ¿ven? Entonces salgo un ratito de acá y les muestro la presentación de hoy. Necesito que si pueden, cuando hagamos los ejercicios, me vayan acompañando ustedes con sus gráficos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ir despacito para que puedan graficar. Si bien no van a tener que graficar en el examen, pero después se les puede pedir eso para un teórico y los tienen que saber. Y los gráficos, hay muchos ejercicios en la guía que lo piden, y está bueno que lo sepan hacer porque les van a dar ideas de dónde se van a localizar las imágenes que forman los espejos, ¿sí? Bien, les muestro espejos cóncavos, ¿a dónde está? Acá. Esto está cargado en el aula virtual, está con la fecha de hoy, ¿sí? Ustedes siempre esperen a descargar las filminas cuando yo les diga, ¿sí? Porque yo las voy modificando. Tengo el aula virtual del año pasado, pero como el año pasado tuvimos un par de clases grabadas y eso, entonces hay muchas cosas que yo no las di en las clases virtuales y las agrego ahora. Por eso ustedes esperen y fíjense que todas las filminas que están listas para descargar tienen la fecha. Sí, Santiago, no sé si levantaste la mano a propósito o sin querer. Digo, cuando tengan dudas directamente activan el micrófono, chicos, y hablan, no hay ningún problema. ¿Qué les iba a decir?
Bueno, esto ya les conté que lo tienen, ¿sí? Si después lo quieren descargar, lo tienen. Y tienen la fecha de cada clase, las filminas, como para que sepan también qué es lo que se vio en cada clase, ¿sí? Bien, entonces empezamos con espejos cóncavos. Yo les había hablado recién de un eje óptico, ¿sí? Les había dicho que era una línea de referencia. Es la línea sobre la que yo voy a empezar a definir cada uno de los parámetros que forman el espejo, ¿sí? Que forman parte del espejo. Entonces es una línea horizontal, ¿sí? No tiene nada raro. En esa línea horizontal, en un punto cualquiera, ¿sí? Yo voy a situar el centro del espejo. El centro sería, si yo voy a dibujar el espejo, sería donde yo fijo el compás. ¿Vieron con la punta del compás? Bueno, ahí donde ustedes clavan la punta del compás, sería el centro del espejo. Si ustedes a ese compás, acá le puse C, centro. Si ustedes a ese compás lo abren, ¿sí? Para poder dibujar, la distancia que hay entre el centro y el lugar donde va a ir localizado el lápiz del compás se llama radio, ¿sí? Esa distancia tiene que ser el radio del espejo. Lo que les estoy explicando es cómo dibujar un arco de circunferencia. Parece algo tonto a esta altura, pero créanme que es importante, ¿sí? Que lo sepan dibujar. Entonces, fijo el centro en el eje óptico, abro el compás y dibujo el arco de circunferencia. Ese R va a ser el radio de curvatura del compás, me va a permitir dibujar el espejo esférico, ¿sí? Esperen que alguien me está preguntando algo. Asistencia, dentro de un ratito, cuando estén haciendo una actividad, les voy a sacar fotos a la lista de participantes y con eso voy a pasar la asistencia, ¿sí? Así que sí, yo por las dudas voy a empezar a tomar registros porque probablemente nos pidan la asistencia. Así que yo hoy lo voy a hacer así, ¿sí? Entonces vamos de nuevo, eje óptico, en el centro fijo el compás, abro el compás una distancia R, que va a ser el radio de curvatura del espejo, y dibujo el arco de circunferencia, ¿sí? Acuérdense que si es convexo, el objeto va a estar a la izquierda, tengo que dibujarlo con esa forma, el arco, para que el objeto se refleje en la parte interna de la esfera, ¿sí? Bien, un punto importantísimo, muy importante, ¿sí? Si van dibujando conmigo, esto no tiene medidas, ¿sí? Todavía porque no estamos haciendo ningún ejercicio numérico, lo pueden ir dibujando así como lo están viendo acá, no hace falta que tengan medidas definidas, ¿sí? Entonces, si están tomando nota, me dibujan el arco de circunferencia. Este punto que está acá se llama B, vértice, ¿sí? Es un punto importantísimo, yo se los voy poniendo acá al costadito los nombres. ¿Qué es el vértice? Es el punto donde el espejo que yo dibujé corta el eje óptico, ¿sí? Entonces, si están tomando nota, me van a notar eso. El vértice es un punto muy importante, ¿sí? Porque todo lo que yo dibuje de ahora en más, lo voy a medir con respecto al vértice, ¿sí? Una vez que yo tengo dibujado el arco que me representa el espejo, y el punto donde identifiqué el punto donde corta el eje óptico, lo voy a marcar ese punto, es un punto importante, y desde ahí voy a medir todo lo demás que yo vaya a dibujar, lo tengo que medir desde ahí. O todo lo demás que yo vaya a medir, ¿sí? Se mide desde el vértice, no desde el centro, ¿sí? Desde el vértice mido todo, ¿sí? Es mi punto de referencia, el más importante de lo que tengo dibujado hasta ahora, ¿sí? ¿Qué voy a medir desde el vértice? Voy a medir la distancia focal, por ejemplo. ¿Se acuerdan que hablamos de que el espejo tenía un punto característico que se llamaba foco? Bueno, la distancia que hay entre el vértice y el foco se llama distancia focal. Acá les puse F, distancia focal. Lo mido desde el vértice. Siempre el foco se encuentra a la mitad del radio. O sea, acá yo les puse la formulita, lo vuelvo a repetir, el foco de un espejo esférico cóncavo, ¿sí? Se encuentra a la mitad del radio. O sea que esa distancia F es la mitad del segmento R, justo al medio está. Al medio entre el vértice y el centro. Justo al medio tengo el foco, ¿sí? Ese valor F mayúscula va a ser el foco. ¿Qué diferencia hay entre F mayúscula y F minúscula? F mayúscula es el punto, acá este punto se llama foco, y F minúscula es la distancia focal, es el segmento, es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Recuerden que es la mitad del radio. Si me dice que la esfera que forma el espejo tiene un radio de 50 centímetros, entonces el foco vale 25. ¿Se dan cuenta? Es la mitad. Justo en medio está el foco. Entonces hasta acá mencionamos centro de la esfera y el radio, ¿sí? Esos puntos arbitrarios los trazo sobre el eje óptico, teniendo cuidado de abrir el compás de la distancia que me hace falta, ¿sí?
Marqué el vértice, con respecto al vértice medí el foco, ¿sí? Y les mencioné la diferencia, porque también por ahí me preguntan eso, qué diferencia hay entre las dos F. Recuerden, un punto y un segmento, ¿sí? Pero básicamente miden lo mismo, representan lo mismo, que es el punto en el cual se encuentra el foco. Y ahora voy a localizar, fíjense acá, desde el vértice vuelvo a mostrar de nuevo, miren acá. Vértice dije que era el punto de referencia, miren, cuando yo voy a ubicar el objeto, ven que el segmento lo mido siempre desde el vértice. Todo lo que yo ubiqué, el foco y el objeto, lo ubiqué con referencia, o sea, referido al vértice, ¿sí? Desde el vértice hacia la izquierda. Esa distancia P se llama distancia objeto. ¿Qué significa distancia objeto? Es la posición en la cual se va a encontrar el objeto en distancia con respecto al espejo. Es cuán lejos se encuentra el objeto del espejo, ¿sí? Vuelvo a repetir, desde el vértice mido a la izquierda, P, distancia a la que se encuentra el objeto, distancia objeto, y ahí voy a representar el objeto con una flecha, miren acá. Al objeto represéntenlo con una flechita, la altura de la flecha es indistinta, pueden usar la altura que quieran. Yo siempre les digo que usen 1 centímetro o 2 centímetros, con esa altura está perfecto, ¿sí? Nunca van a necesitar hacer la altura del objeto a escala, ¿sí? El objeto lo pueden dibujar del alto que quieran. Lo que sí tiene que estar a escala son las divisiones del eje óptico. Acá, el vértice, el foco, el centro, el objeto. Estas distancias tienen que estar a escala, ¿sí? Para que la gráfica quede bien. Pero la altura del objeto, no hace falta, ¿sí? Entonces, parámetros que vamos a utilizar entonces, les mencioné. Foco, les mencioné. P, que es distancia objeto, ¿sí? Esos dos vamos a usar en las fórmulas. Me falta un tercero que va en las fórmulas, que es la distancia imagen, ¿sí? Este objeto se va a reflejar en el espejo y va a formar una imagen. Esa imagen, dónde se va a formar la imagen, depende de dónde esté localizado el objeto. Si el objeto está detrás del centro, como yo lo dibujé, si el objeto está acá en el medio entre el centro y el foco, o si está delante del foco. Si yo voy cambiando la posición del objeto, si yo lo voy acercando o alejando del espejo, las imágenes que va a formar van a ser distintas, ¿sí? Puede formar imágenes ampliadas, imágenes reducidas, imágenes reales, imágenes virtuales. Entonces, ¿dónde se forma la imagen? Yo no lo voy a dibujar acá, porque depende del lugar donde yo posicione el objeto, ¿sí? Entonces, Q va a ser distancia imagen. Pero esa distancia imagen, recuerden que también se mide desde el vértice. Yo se los copié a eso acá. En algún momento les aclaré eso, que se mide todo desde el vértice, ¿sí? Ecuaciones que vamos a utilizar. Esa es la ecuación que debieron haber visto ayer, es la ecuación de los espejos, ¿sí? Una ecuación, fíjense que parece sencilla, tiene ahí algo raro para despejar, ya lo vamos a ver, pero fíjense que me relaciona la distancia focal del espejo, la posición del objeto y la posición de la imagen Q, ¿sí? ¿Qué es lo que se suele despejar de acá, que por lo general es lo que no conocemos? Lo que no conocemos es dónde se forma la imagen, ¿sí? Entonces lo que nos va a permitir despejar esta ecuación, casi siempre se va por ese lado, es la posición donde se formó la imagen, ¿sí? Q. Leo acá un par de dudas y ahí avanzo. Me decían que no se veía. Sí, porque al principio no se veía y después después lo solucioné. Bien, entonces, primera ecuación de los espejos, 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre Q. ¿Qué me relacionó? Distancia focal, distancia objeto, y la distancia imagen que no la tengo representada, recuerden, porque depende de dónde coloquen el objeto, ¿sí? Otra ecuación, aumento lineal o aumento lateral, o magnificación o amplificación. Ese parámetro tiene muchos nombres, ¿sí? Se llama M. M yo lo llamo, como en la mayoría de los ejercicios, aumento lineal, ¿sí? Es igual a menos Q sobre P. Ese menos es de la fórmula, va siempre, ¿sí? Q es la distancia a imagen, donde se formó la imagen, y P la distancia en la cual se encuentra el objeto. Eso me va a dar un número adimensional. Fíjense que si yo mido las distancias en centímetros, se van a cancelar centímetros, me queda un número sin unidades, ¿sí? Importante acá porque no lo tengo acá escrito en la filimina. Atención, no toman nota. El aumento lineal, ¿sí? Es un parámetro que me da mi idea de cuán grande o cuán pequeña es la imagen comparada con el objeto. Repito de nuevo. Aumento lineal, ¿sí?
me da una noción a mí de las características de la imagen en cuanto a tamaño, comparándola con el objeto. Por ejemplo, me dicen, la imagen es el doble de tamaño del objeto. Me están hablando de que la imagen es 2 veces mayor. Entonces el aumento lineal vale 2, ¿sí? Supónganse que les diga que la imagen es una tercera parte del objeto. La imagen va a ser más chiquita, ¿sí? Entonces m vale 1/3, ¿sí? Entonces siempre que me hablen de proporción de tamaño, siempre que me hagan la comparación de tamaño entre la imagen y el objeto, el dato que les están dando es el aumento lineal, ¿sí? Es un valor sin unidades, van a ver que es un dato que no tiene unidades y que aparece en forma de proporción. Supónganse que el ejercicio les dice, la imagen es 5 veces mayor. Ahí tienen un número, un dato que es numérico que vale 5. ¿Qué es 5? Si no tiene unidades y me habla de proporción, 5 es el aumento lineal. 5 veces mayor, m vale 5. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? M entonces es un dato de proporción, comparación de tamaño entre la imagen que se formó y el tamaño del objeto, el tamaño del objeto que se está reflejando, ¿sí? Entonces, cada vez que vean ese dato, es aumento lineal. Los demás datos, todos tienen que tener, si le dan como dato F, P, Q o el radio, tienen que tener unidades, ¿sí? La unidad puede estar en metro, en centímetro. En esta unidad, y es la única unidad de física 1 en la que se los vamos a permitir, no hace falta trabajar con sistema internacional. Si los datos están en centímetros, usamos centímetros. Si los datos están en metros, usamos metros. Pero tiene que estar todo en la misma unidad, ¿sí? Acá no hay restricción de unidad. Podemos usar cualquier unidad, pero todo en la misma unidad, ¿sí? ¿Qué más tengo por acá? Bien, acá, importantísimos los valores que calculemos de Q y de M. ¿Por qué son importantísimos? Porque son los parámetros o los valores que nos van a dar idea de la naturaleza de la imagen. No sé si escucharon el término o si lo vieron ayer en algún momento. ¿Qué significa naturaleza de la imagen? Básicamente son las características de la imagen. ¿Qué tipo de imagen forma este espejo? Cuando un objeto se coloca a cierta distancia delante de él, ¿sí? Entonces las características de la imagen se obtienen a partir de Q y de M. Estos dos valores, cuando yo tengo el valor numérico, me van a dar esa información, ¿sí? ¿De qué depende la naturaleza de la imagen de un espejo cóncavo? Depende de dónde localice el objeto. Yo les había dicho que el objeto podía estar acá, como yo lo dibujé, detrás del centro, podía estar entre un punto intermedio entre el centro y el foco, o delante del foco y el vértice, entre el foco y el vértice, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde yo localice el objeto, voy a tener una imagen diferente, ¿sí? ¿Cómo puede ser la imagen? A esto lo tienen que saber, ¿sí? Se hacen ahí una ayuda a memoria, lo tienen que tener a mano. Importantísimo que lo tengan a mano esto, ¿sí? Entonces, cada vez que yo les pregunto, ustedes ven rápido el papelito y me responden. Después se van a dar cuenta de que ya se lo van a aprender, lo vamos a usar un montón. La imagen puede ser real o virtual, ¿sí? La imagen que forma el espejo puede ser real o virtual. Va a ser real cuando el resultado Q sea positivo y va a ser virtual cuando el resultado Q sea negativo, ¿sí? O sea que el valor de Q puede darme positivo o negativo, ¿sí? De las dos formas puede dar, y que sea uno o el otro me va a definir si es real o virtual. En la práctica, ¿qué significa que la imagen de un objeto sea real y qué significa que la imagen de un objeto sea virtual? Atención acá porque esto es importantísimo. Las imágenes virtuales son probablemente las que más hayamos visto nosotros cuando vemos espejos, ¿sí? Las virtuales son las que vemos dentro del espejo. Si ustedes se paran en un espejo plano, el que usan todos los días en su casa, y se ven adentro del espejo, esa imagen de ustedes adentro del espejo es virtual, porque parece que el objeto está adentro del espejo, eso es lo que nosotros observamos, ¿sí? Entonces las imágenes virtuales yo las puedo ver en el espejo, ¿sí? Yo miro el espejo y está la imagen de lo que yo estoy reflejando. En cambio, las imágenes reales, si yo miro el espejo, no hay nada adentro del espejo. Está el espejo y no hay nada. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Dónde está la imagen si no está dentro del espejo? Las imágenes reales salen fuera del espejo, ¿sí? Se forman fuera del espejo y las puedo atrapar con una pantalla. Se forman fuera del espejo y las puedo capturar en una pantalla. A eso, que es algo que por ahí no lo habían visto nunca, lo hacíamos en el práctico de laboratorio y era una de las partes que más les gustaban. El práctico de óptica para mí era el más lindo de lo que hacíamos en la facultad. Entonces, de nuevo, importante lo que les acabo de decir. Si la imagen está dentro, parece estar dentro del espejo, es virtual. Si yo la estoy viendo dentro del espejo, es virtual. Si la imagen no está dentro del espejo, si se formó afuera del espejo, es real, ¿sí?
Cuando un ejercicio me dice que la imagen es real, supónganse que hay ejercicios en la guía que dicen la imagen se formó en una pantalla. Si la imagen se formó en una pantalla fuera del espejo, ¿cómo va a ser? Real. Entonces anótenlo a eso, ¿sí? Una imagen fuera del espejo, capturada en una pantalla, es real, ¿sí? Cuando digo pantalla, puede ser una pantalla, una pared, ¿sí? Un lienzo. Si yo la pude materializar fuera del espejo, esa imagen es real, ¿sí? Entonces, anótense eso porque hay ejercicios donde les da el dato ese escondido de la naturaleza de la imagen y como no saben eso, no lo pueden resolver. O sea, hay signos que son importantes a tener en cuenta cuando la imagen es real. A ver, ¿qué me preguntan? Profe, la imagen no era virtual cuando los rayos, cuando se formaba la imagen por la proyección de los Sí, sí, rayos y sí, sí, real no sí. era lo otro. No, ahí vamos a ir a la parte gráfica. Todavía no fui a la parte gráfica. Si yo les estoy hablando de la vida cotidiana, cómo diferencio una imagen real de una virtual. ¿Sí? Cuando veamos el gráfico vamos a ver lo de los rayos. ¿Sí? Analíticamente lo puedo determinar con el signo de Q, ¿sí? Gráficamente lo puedo determinar con los rayos notables. Entonces, hay dos formas de determinar la naturaleza de la imagen. De forma analítica, que es lo que estamos viendo ahora con ecuaciones, yo despejo el valor de Q y le veo el signo. Si Q es positiva va a ser real, si Q es Profe, disculpe. negativa va a ser virtual. Pero también se puede determinar con los rayos. Sí, escucha. ¿Puedes repetir qué significa Q? Q es la distancia donde se va a formar la imagen, ¿sí? Este objeto se va a reflejar y el espejo va a generar una imagen del objeto, ¿sí? Esa imagen puede estar dentro del espejo, en cóncavo dentro del espejo sería del lado derecho del vértice, o sea que Q se forme por acá la imagen, ¿sí? Por esta región. Real, en espejo cóncavo, estaría del lado izquierdo del vértice. Las imágenes reales se formarían del lado del objeto. ¿Ven? En algún momento acá se forma una imagen y yo la puedo capturar con una pantalla. En cambio, las virtuales se van a formar del lado derecho del vértice, del otro lado del objeto acá, en esta región, ¿sí? Y se van, como decía el compañero, se van a formar por la prolongación de los reflejados. Y ya lo vamos a ver a eso. Pero por ahora me interesa, yo no, cuando veamos con números, y lo grafiquemos con los números de datos del ejercicio, lo vamos a dibujar a Q. Acá yo no lo dibujé porque depende del objeto, ¿sí? Si yo lo adelanto al objeto, o lo pongo más adelante o más atrás del vértice, va a cambiar la posición de la imagen, ¿sí? Entonces hasta acá estamos en la parte analítica, los signos de Q son importantes, me dan idea de si la imagen va a ser real o virtual. Les decía lo de la pantalla porque hay dos ejercicios en la guía que les dice que la imagen se forma en una pantalla. Ahí les está diciendo que es real la imagen, ¿sí? Otras características de la imagen son si va a ser derecha o invertida. Imagen derecha lo vamos a obtener cuando el signo de M, cuando yo calcule M, me dé un valor positivo, ahí la imagen va a estar derecha. Y si cuando yo calculo M me da un valor negativo, la imagen va a ser invertida, ¿sí? ¿Qué quiere decir derecha o invertida? Yo me paro delante del espejo, ¿sí? Y si la imagen es derecha, yo me voy a ver en la posición en la que me encuentro. Pero si la imagen está invertida, yo me voy a ver los pies para arriba y la cabeza para abajo. ¿Se dan cuenta qué diferencia hay entre derecha e invertida? ¿Sí? Eso sería en la vida real. En la práctica ya lo vamos a ver, cómo se forma una imagen invertida, ¿sí? Esto es importante porque a veces los ejercicios le dan como dato M. Me dicen, la imagen es 5 veces mayor, yo sé que vale 5, y se encuentra invertida. Ah, pará, no es 5, es menos 5 porque M tiene que ser negativo, ¿sí? Son importantísimos los signos, ¿sí? Si el dato es de Q y me dice que la imagen es virtual, yo al dato lo tengo que poner negativo. Si el dato es M y me dice que la imagen está invertida, yo a M lo tengo que poner negativo. Entonces los signos en óptica son importantísimos, ¿sí? Es la única unidad, bueno, no, en realidad en todas las unidades son importantes, pero acá en óptica es imperdonable. Ustedes en el examen se olvidaron de un signo, me dijeron, no, la imagen era virtual y yo lo tomé positivo el valor, está mal, ¿sí? Todo está mal. Entonces por eso les digo, háganse el machetito con los signos acá, son importantísimos. No se negocia en óptica, ¿sí? Ah, me confundí solamente en el signo. No, en óptica es lo más importante el signo. O sea, no se pueden confundir si quieren hasta en las unidades, pero en el signo no, ¿sí? Entonces, M positivo, el aumento si es positivo, la imagen va a ser derecha, si M negativo, la imagen invertida, ¿sí? Ya sea cuando lo calculo o si me lo dan como dato. Si me lo dan como dato, respeto también la convención de signos,
¿sí? Ya lo vamos a ir viendo a eso a medida que avancemos con los ejercicios. Y la última característica de la imagen es si es ampliada o reducida, ¿sí? Ustedes no sé si han hecho alguna vez una experiencia de pararse frente a un espejo y verse enanitos. Bueno, ahí están viendo su imagen reducida, es menor tamaño del que ustedes tienen, ¿sí? O que se ven mucho más altos, esa imagen está ampliada, ¿sí? ¿De qué depende analíticamente cuando yo lo calculo acá con las ecuaciones si está ampliada o reducida? Esto que está acá quiere decir valor absoluto de m, no aparece IMI, pero no, es módulo de m, ¿sí? Está entre dos barras de valor absoluto de m. Si el valor absoluto de m es mayor a 1, por ejemplo, que m valga 2, 3, 4, 5, menos 2, menos 2, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, todos esos valores absolutos son mayores a 1, o sea que la imagen va a ser ampliada, ¿sí? Si m es menor a 1, el módulo de m es menor a 1, 0,1, 0,2, 0,3, menos 0,1, menos 0,2, ¿sí? Todos esos valores son en valor absoluto menor que 1, por lo tanto ahí en ese caso la imagen va a estar reducida, ¿sí? Entonces cuando a mí un ejercicio me pida determinar la naturaleza de la imagen, yo tengo que decir si es real o virtual, derecha o invertida, ampliada o reducida. Tengo que dar las tres respuestas, las tres características de la imagen. Lo puedo obtener de forma analítica, pero también se pueden obtener de manera gráfica. Y lo que yo obtengo analítica y gráficamente tiene que ser consistente. Ya lo vamos a ver con un ejercicio, ¿sí? Entonces, hasta acá, dos ecuaciones nada más para espejos, ¿sí? Van a ver que vamos a usar las mismas dos ecuaciones hasta lentes, así que familiarícense. P es la distancia objeto, es a dónde coloco el objeto con respecto al vértice. Recuerden que todo se mide todo lo que está acá en la ecuación se mide con respecto al vértice. Por eso les había dicho que era importantísimo marcarlo cuando yo hago el esquema del espejo, ¿sí? Y acá definimos los signos, también importantísimos los signos. A esto se hacen una ayuda a memoria y lo tienen a mano cada vez que hagamos ejercicios de óptica, ¿sí? Profe, Sí, escucho. disculpe, ¿puedo repetir qué es el IMI, por favor? Sí, no es IMI, sino valor absoluto. Les había dicho que se listo. lee IMI, pero Ok. no. Es valor absoluto de M, ¿sí? Por ejemplo, si M, el aumento te dice lineal, cuando vos lo calculas te da menos 2, el valor absoluto es 2. 2 es mayor que 1, entonces la imagen está ampliada, ¿sí? Sería el valor absoluto de M. A esos chicos después fíjense que está bien explicadito ahí en el resumen que les mostré al principio. Ahí dice que es valor absoluto. Yo acá directamente copié lo que tenía ahí, pero sería el valor absoluto del aumento lineal cuando lo calculamos. Y lo último de esta filmina, a ver, ahí respondo Santiago. Respondo esto que es lo último de la filmina, y está como muy acá en un rincón, pero es importantísimo, ¿sí? Lo van a anotar también. M y Q siempre tienen signos opuestos. ¿Por qué tienen siempre signos opuestos? Por el menos de la fórmula, ¿sí? Si Q es negativo, menos por menos me va a dar M positivo. Si Q es positivo, menos por más me va a dar M negativo. Entonces, M y Q siempre van a tener signos opuestos. Siempre, ¿sí? Repito, por el menos de la fórmula. P siempre va a ser positivo, porque yo lo voy a colocar siempre del lado real a P, ¿sí? Entonces, P siempre va a ser positivo. Q puede ser positivo o negativo, y el signo, fíjense, el signo menos, cuando yo calcule M, va a ser, repito de nuevo, si Q es negativo, supónganse que Q me dé menos 30, menos por menos me va a dar más, positivo el aumento, ¿sí? ¿Por qué es importante esa relación de signos? Supónganse que yo les digo, miren el siguiente dato, se los voy a copiar en el chat para que lo lean, ¿sí? Supónganse que yo les diga, la imagen que se forma es, por decir, estoy inventando, ¿sí? Seguimos con el 5, es real y 5 veces mayor. Y 5 veces mayor que el objeto. Miren ahí, este dato lo tienen en un ejercicio. La imagen que se forma es real y 5 veces mayor que el objeto, ¿sí? Tienen un dato de proporción. Yo les había dicho que inmediatamente relacionen los datos de proporción con M. El dato les están dando es el valor de M, ¿sí? M vale 5. Pero ¿qué pasa? Me dice que la imagen es real. Me voy a mi tablita de signos. Si es real, Q es positiva. Pero si Q es positiva, tiene que tener M signo negativo porque tienen signos contrarios.
Entonces, ¿cómo proceso ese dato? M igual a menos 5. Ahí lo vuelvo a explicar de nuevo. Así suelen aparecer datos en los ejercicios de óptica, por eso les digo que son importantes los signos. Repito de nuevo, el ejercicio me dice que la imagen formada es real y 5 veces mayor que el objeto, ¿sí? Entonces, 5 veces mayor es M, acuérdense, si me dice 3 veces mayor, 2 veces mayor, el doble, el triple, la mitad, un tercio, un quinto, ¿sí? Esos valores de proporción son el M, el parámetro M, ¿sí? Pero ¿qué pasa? M puede ser positivo o negativo. Yo tengo que buscar en el enunciado porque seguramente me lo especificó de alguna forma. Siempre les van a dar el signo de M en algún momento, ¿sí? Me dicen que la imagen es real. Y yo me voy a fijar acá en mi tablita. Las imágenes reales, Q positivo, ¿sí? Pero Q y M tienen que tener signos opuestos por lo que les expliqué recién. Siempre tienen signos opuestos por el menos de la fórmula. Entonces, si Q es positiva, cuando yo calcule M me tiene que dar negativo, por lo tanto M es negativo, tiene que tener signo contrario de Q. Entonces el dato es M igual a menos 5. Si ustedes usan M igual a 5, está mal. Y de ahí para abajo está todo mal. No les puedo rescatar nada, nada de nada. Está todo mal el ejercicio, ¿sí? Entonces cuidado con los signos. A veces me puede decir más fácil, la imagen que se forma está invertida y es 5 veces mayor. Ahí derecho sale, porque sé que está invertida, M tiene que ser negativo, ¿sí? Entonces recuerden, el signo de M siempre aparece escondido en el enunciado y lo tengo que buscar. Se los voy a copiar eso. El signo de M siempre aparece, cuando M es dato, ¿sí? Aparece en el enunciado. Cuando M es dato. O sea que lo tienen que buscar el signo de M. No basta con encontrar el valor, tienen que encontrar el signo, ¿sí? Forma de darle el signo, manera directa es derecha invertida. Manera indirecta es real o virtual, ¿sí? Si me dice que la imagen es virtual, Q negativo, M positivo. ¿Se dan cuenta? Profe, entonces para que Sí. quede claro, M sería la posición de la imagen, o sea, del otro lado del espejo, y Q sería la distancia entre la imagen y el espejo, ¿o no entendí muy bien? No. M, primero, M es una proporción de tamaños. Acuérdense que es un dato de proporción entre los tamaños de la imagen y el objeto. Q y P son los puntos donde están localizados. P el objeto, Q la imagen. Miren, Claro, se los claro. voy a mostrar, yo lo iba a mostrar directamente con un ejercicio, pero por las dudas, se los muestro desde el resumen que yo desde el resumen que yo tengo. Se los voy a mostrar. Les muestro porque no les dibujé ahí Q porque depende de dónde esté el objeto. Miren, acá. Hay 3 lugares, o sea, 3 regiones donde puede ubicarse el objeto en un espejo cóncavo, ¿sí? Acá les puse, yo se los puse como ejemplo, pero en realidad son 3 zonas donde puede estar. Sí o sí, en alguna de esas 3 zonas se va a encontrar. Ejemplo 1 les puse detrás del centro. Fíjense que tengo el espejo, tengo el foco, el centro, y coloqué el objeto como yo lo tengo en la filmina, detrás del centro, ¿sí? Para poder localizar la imagen hay que trazar unos rayos notables, que ya se los voy a explicar en un ratito, ¿sí? Fíjate que acá los rayos notables, todos los reflejados se cortan en el mismo punto. En este caso la imagen se forma del lado real, es una imagen, miren acá se formó la imagen, ya les voy a mostrar, todavía no lo llegamos a ver en la filmina. Es una imagen real, es una imagen invertida, y es una imagen reducida, ¿sí? Invertida porque está la flecha para abajo, reducida porque es más chiquita. La pregunta acá, ¿qué sería Q? ¿Dónde estaría el segmento Q? Lo voy a dibujar. El segmento Q es la distancia que hay entre el vértice y donde se forma la imagen. Ahí lo voy a sacar. Ese sería el segmento Q. No sé si se llega a ver bien ahí, lo puedo ampliar. Lo ampliamos un poquito. Ahí lo ampliamos. Miren ahí. Desde el vértice, acá, desde el vértice hasta donde se forma la imagen, ese segmento es Q, es la distancia imagen, ¿sí? Lo bajo ahí,
podemos hacer, si quieren acá, una línea como de referencia, como hicimos antes del vértice, y ahí donde se forma la imagen, esa distancia entre el segmento del vértice y el punto donde se formó la imagen es Q. El que estoy dibujando, ¿lo ven el segmentito ahí en color negro? Eso es Q. Es la distancia del vértice al lugar donde se formó la imagen, acá. Todavía no vimos formación de imágenes por rayos, así que no se me asusten, ¿sí? Es simplemente Claro, para sí, que vean yo dónde está Q, ¿sí? cuando decía distancia del espejo me refería justamente a eso, de lo que está dibujando usted. Bien, perfecto. Vamos a ver otro ejemplo más. Fíjense en este segundo ejemplo. ¿Qué pasaría si el objeto se coloca entre el centro y el foco? Si el objeto se coloca entre el centro y el foco, la imagen se forma detrás del centro. La imagen se forma acá, ¿sí? Entonces, en ese caso, la distancia Q sería, fíjense cómo lo graficaría. Esto es importantísimo, chicos. Yo les diré que hasta que lo tienen que saber de memoria. Yo no lo sé de memoria. Yo si no lo grafico, no me lo acuerdo, ¿sí? Si ustedes me dicen dónde se forma la imagen, si el objeto está entre el centro y el foco, no me lo sé. Te lo saco graficándolo. De memoria no me lo sé. Pero ustedes podrían tener impresos estos tres dibujitos, los tres ejemplos, y ahí se ayudan rápido. Se dan cuenta rápido dónde está formada la imagen. Miren acá. Acá lo volví a dibujar el segmento entre el vértice y el punto donde se forma la imagen. Este segmento que tiene dos flechas, esto es Q. Eso vale Q, la distancia imagen. ¿Sí? Entonces, recomendación mía, si lo pueden dibujar, si lo pueden imprimir, los juntan a los tres grafiquitos y los tienen a los tres ejemplos juntitos, ¿sí? Y si no, lo dibujan, ténganlo a mano. Yo no me acuerdo, como sé que lo puedo dibujar y sé dónde, y lo puedo sacar por la gráfica, entonces como que no hice el esfuerzo de memorizármelo. Pero a ustedes les va a servir mucho, y básicamente para dos ejercicios que están tremendos en la guía, que son el ejercicio 5 y el 6, que si no saben esto, dónde se forman las imágenes, no lo van a poder hacer, y si lo hacen, lo van a hacer mal. Y a propósito, se los voy a dejar de tareas en el ejercicio, ¿sí? Bien. Entonces, ¿de qué depende la distancia Q? Depende de dónde coloque el objeto. Y el tercer ejemplo es el objeto delante del foco. En ese caso, fíjense que la imagen se va a formar del lado virtual, una imagen virtual. Pero no se me asusten porque todavía no llegamos ahí, ¿sí? No vimos nada de gráfica. No vimos todavía eso, que no se me asuste. Y con respecto a H' y eso, yo no la puse en la ecuación, no la puse, pero está en el resumen, ¿sí? Con el tamaño de las imágenes. Ya vamos a ver un ejercicio que tengo de eso. Bien, leo acá las dudas. H' sobre H es otra ecuación. Miren, perdón, vuelvo a compartir de nuevo lo mismo. A ver, no, esto no. No, esto no era, esto no era. Esto no era. Les quería mostrar otra cosa, chicos. Justo saqué la filmina y como abrí un montón de cosas, porque pensé que íbamos a ver un montón de cosas. No, ejercicios resueltos tampoco. Se me pierden. Tengo que cambiarle los nombres. Todo le puse el mismo nombre. Ejercicios. Ahí sí. Este sí. Eso de H' es otra forma de calcular M. Acá lo tengo, ¿sí? No soy muy amiga de... Mira, acá está lo que les contaba recién del valor absoluto M mayor. Bueno, todo lo que les conté recién está en el resumen. Así que después denle una leidita, ¿sí? Porque yo lo que hago en la filmina resumo lo que está en el resumen. Está el resumen del resumen. Ustedes después denle una leída que trato de hacerlo lo más ameno posible para que lo entiendan, ¿sí? Acá está otra ecuación para M. Pueden usar las dos. Depende del dato, ¿sí? Q sobre P o H sobre H'. ¿Qué tiene esta ecuación que no me termina de convencer? Me relaciona tamaños, ¿sí? Supónganse que la imagen mide 8 centímetros y el objeto mide 16 centímetros. Entonces me queda 8 sobre 16 es 0,5, ¿sí? Me relaciono los tamaños de la imagen y del objeto, ¿sí? Está perfecto, también lo pueden usar. Pero lo que no me gusta de la ecuación es que por ahí los confunde con los signos. Porque les dice determina el tamaño de la imagen, y da un tamaño negativo, y se pierden con el tamaño de la imagen. Pero ¿cómo puede ser la altura negativa? Entonces lo que yo hago, lo que yo sugiero, bueno, van a ver en un ejercicio que tenemos resuelto, es que acá tomen el módulo de M,
¿sí? En vez de ponerle M, que tomen el módulo de M. ¿A dónde tengo el módulo? Acá tengo el módulo. Yo lo que hago después, ese no lo tengo escrito porque no está así en la fórmula, pero yo para que no se me confundan les digo que tomen el módulo de M, ¿sí? Es simplemente si les dan como dato las relaciones de tamaño entre la imagen. Supónganse que les dicen el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen, ¿sí? Una cosa son tamaños, otras cosas son posiciones, ¿sí? Posiciones con respecto al eje óptico, acá, donde se encuentra el objeto y donde se encuentra la imagen, y tamaño es el tamaño de la flecha. Si tengo una flecha más grande del objeto y una flecha más chiquita de la imagen, o al revés, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Todo eso se les va a ir aclarando, les prometo, cuando vayamos viendo ejercicios. Porque yo acá estoy hablando, pero como hay muchos casos, dependiendo de la posición del objeto y todo eso, entonces vamos a ir viendo para cada caso en particular. Bien, vuelvo a la filmina de nuevo. No, si está invertida lo que, o sea, ya lo vamos a ver. Confíen en mí. Por ahora quédense con que M es igual a menos Q sobre P. Hasta ahí créanme por ahora, ¿sí? Ya vamos a ver después cómo se usa la otra. En realidad la que tienen que usar para sacar M es con menos Q sobre P. Después la otra sirve si cuando les pregunta el tamaño de la imagen. O sea, qué altura tiene la imagen, por ejemplo. Pero no se me adelanten, no se me adelanten. Espejos con K. Entonces, hasta ahora, bueno, vimos toda la primera filmina. Esperen que no me deja compartirles. Bueno, esto es todo lo que vimos hasta ahora. Chicos, no los estoy viendo. Voy a salir porque no sé si me preguntan. Cuando me preguntan me titila ahí el botoncito del chat, entonces les puedo responder. Pero si no los veo, no... Si no los veo, no sé si me están preguntando. Ahí está. Entonces habíamos visto, bueno, todo esto lo pasé rapidito, teníamos cómo dibujar el espejo, donde situábamos los puntos característicos en el eje óptico, dijimos que el punto de referencia era el vértice, y les mostré dos ecuaciones con las que vamos a trabajar para espejos. Hablamos de la importancia de los signos, ¿sí? Que los signos nos daban la naturaleza de la imagen, y les pedí que anotaran por ahí que M y Q siempre tienen que tener signos opuestos. Ya sea que estén como datos, o ya sea que los calculen. Si yo los calculé y me dieron los dos negativos, algo anda mal, ¿sí? Entonces siempre tienen que estar con signos cambiados. Si M es positivo, Q negativo, y al revés, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, y esto se va a entender mucho mejor con los ejercicios. Vamos a hacer un ejercicio de la guía, y yo les voy a dejar después a ustedes un ejercicio de un ejemplo, ¿sí? Que tengo yo. Dice el ejercicio, una varilla de 8 centímetros de altura se coloca a 60 centímetros de un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. Determinar la posición, tamaño y naturaleza de la imagen. Me pide trazar los rayos principales para localizar la imagen, ¿sí? Cuando me pide trazar los rayos principales es que grafique. Acá vamos a aprender a graficar también. Por eso que les pedía que tengan todos esos elementos para poderlo hacer en la carpeta, ¿sí? Cuando ustedes lean un ejercicio, pues esto es general para cualquier ejercicio de física 1, ¿sí? Cuando ustedes lean un ejercicio, ¿sí? Cada valor numérico que ustedes tengan dentro del enunciado es un dato, ¿sí? Ustedes tienen que reconocer el dato y filtrarlo para decir, este dato corresponde a tal parámetro. Entonces tienen que asociar a cada valor numérico el parámetro al que corresponde. Nosotros acá vimos justamente lo que les dije que dejamos para después, lo vamos a usar dentro de un ratito, pero nosotros acá vimos que los parámetros que aparecen en las ecuaciones son M, Q, P, F, y las alturas H y H' que les mostré en el resumen, ¿sí? Son los parámetros que aparecen en óptica. Entonces, yo tengo que relacionar estos valores numéricos y vincularlo con alguno de esos parámetros. Entonces voy a empezar a procesar los datos. ¿Qué conozco? Me dice, varilla de 8 centímetros de altura.
8 centímetros de altura es lo que mide esa varilla, es la altura del objeto, ¿sí? El objeto que se va a reflejar es esa varilla. Entonces, el tamaño del objeto, h, ¿sí? A esto lo tengo en el resumen, no lo tenía en la filmina anterior. H vale 8 centímetros, ¿sí? Ese valor, 8 centímetros, es la altura del objeto, el tamaño del objeto. Dice que se coloca a 60 centímetros de un espejo cóncavo. El objeto se va a posicionar, se va a colocar a 60 centímetros del espejo. ¿Qué parámetro piensan que son este valor? 60 centímetros, de todos los que vimos. Repito, el objeto se coloca a 60 centímetros del espejo, o sea que la posición del objeto está a 60 centímetros del objeto. ¿Qué parámetro La es? distancia objeto, ¿no? Es P. Distancia objeto. Bien, es P, ¿sí? Es la posición. Entonces acuérdense de diferenciar. Tamaño es una cosa, es cuánto mide el objeto, la altura, ¿sí? Y distancia es donde se posiciona el objeto. Entonces P y H no son lo mismo, ¿sí? Se vinculan después con la ecuación de M, pero no son lo mismo. Entonces P igual a 60 centímetros. De un espejo cóncavo de 20 centímetros de distancia focal. Este es fácil, me dice 20 centímetros de distancia focal. O sea que el dato que me está dando es distancia focal F, 20 centímetros, ¿sí? Ahí leí el ejercicio, a cada valor numérico le asigné su parámetro, ¿sí? Le puse nombre. Verifico que esté todo en las unidades, en las mismas unidades. Acá no hace falta pasar a metro. Es repito, la única unidad donde el sistema internacional no hace falta que lo usemos. En las unidades que siguen después física es obligatorio el sistema internacional, pero acá no. Acá dejo todo en centímetros, ¿sí? Una vez que tengo los datos, miren lo que voy a hacer. Y esta forma de resolver se las recomiendo para toda la materia, si sean metódicos cuando resuelven. Proceso los datos, chequeo las unidades, analizo las ecuaciones y veo qué modelo matemático me sirve para resolver según los datos que yo tengo, ¿sí? Acostúmbrense a trabajar así siempre con física, van a ver que les va a ir bien. Miren acá, tengo dos ecuaciones. Acá les agregué el h y el h' que les faltaba recién, que también m es igual a h sobre h'. Tengo dos ecuaciones para espejos, ¿sí? La 1 sobre f igual a 1 sobre p más 1 sobre q, y la de aumento lineal, ¿sí? Voy a ver los datos. Conozco h, conozco p, conozco f. Y me voy a fijar qué puedo resolver de cada una de las ecuaciones. De la primera ecuación, con p y con f, puedo despejar la distancia de imagen, puedo sacar q. O sea que la primera ecuación ya me resuelve, ya me calcula el valor de q, que es la distancia de imagen, ¿sí? De la segunda ecuación, tengo p pero no tengo q. Tengo h pero no tengo h'. O sea que esta ecuación la vamos a dejar postergada un ratito, ¿sí? Entonces, de la ecuación 1, ¿sí? Voy a calcular lo que puedo, la distancia de imagen. ¿Se dan cuenta ahí? Escribí los datos, escribí las ecuaciones, me fijo de la ecuación 1 puedo resolver, calculo Q. Si pueden resolver de la ecuación 1, empiecen siempre por ahí, ¿sí? Empiezo siempre por la ecuación 1 cuando pueda. ¿Qué voy a calcular de la ecuación 1? Casi siempre les va a pedir que calculen Q, ¿sí? Yo les voy a poner acá los valores. La distancia focal, el foco del espejo, acuérdense que era ese punto característico que estaba justo a la mitad del radio, bueno, vale 20 centímetros. La distancia del objeto, 60 centímetros, reemplacé. Quiero que despejen ustedes. A ver, esta ecuación parece re fácil y no es tan fácil de despejar. Los dejo un ratito ahí, 2 minutitos van copiando. Quiero que despejen. Y si despejan mal, les prohíbo que borren. Le van a marcar el error con una fibra, con un resaltador, y lo van a hacer bien. Porque esta ecuación la vamos a usar un montón. En espejo cóncavo, convexo, lente convergente, lente divergente. La aprendo a despejar una vez y ya está, ¿sí? Entonces, si me equivoco hoy, pero ya no me equivoco después. Entonces, si se equivocan, no lo van a borrar, lo van a corregir. Me despejan esa ecuación. Ah, y mientras me terminan de resolver, me hicieron acordar ahí, me voy a poner a sacarle fotos a los que están conectados. Ahí leí, bien Santiago. Ah, y el autor lo tendría que escribir. No, yo no lo despejé así, pero lo tendría que escribir. Ahí lo reviso. Yo si no escribo,
Yo te puedo calcular lo que vos quieras, pero lo tengo que hacer en la carpeta. Les muestro acá la secuencia, para mí la más lógica, ¿sí? Ahí me dijo María, el resultado está bien. Bien, ahí les muestro la secuencia más lógica. Para despejar, recomendación, para cualquier ecuación, dividan en términos, ¿sí? Tengo un término a la izquierda, dos términos a la derecha. Empiezo despejando los términos que están más lejos de la incógnita. O sea que lo primero que voy a hacer va a ser despejar el término 1 sobre 60. Que está sumando, lo voy a pasar, está sumando acá, lo voy a pasar restando, ¿sí? Me va a quedar así. El 1 sobre 60 lo paso restando, ¿sí? Cuidado acá, porque esto, les juro chicos, yo estoy trabajando desde el 2012 en Física 1, y lo he visto todos los años, y por eso se los repito una y mil veces. Lo que hacen acá a veces, giran todo, dan vuelta todas las fracciones. O sea, ponen 20 menos 60 igual a Q. Está mal, ¿por qué? Porque están aplicando una propiedad que no vale para la resta. Siempre que ustedes en una ecuación tengan sumas y restas, esas sumas y esas restas les restringen cualquier operación matemática que ustedes quieran hacer, como la potencia, la radicación, se las restringe, no los deja. Las sumas y las restas no les permiten hacer eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Con la calculadora, ¿sí? No necesito que lo hagan a mano, con la calculadora, ponen fracción 1 sobre 20 menos fracción 1 sobre 60. Hacen la resta de las fracciones. Réstenlas, ¿sí? 1 sobre 20 menos 1 sobre 60. Resté, ¿sí? Esa resta me va a dar 1 sobre 30. Y fíjense, al yo juntar las dos fracciones, lo que hago es que me quede un término de cada lado. Cuando me queda un término de cada lado, y solamente ahí, antes no lo puedo hacer, ¿sí? Tengo un término en la izquierda, un término a la derecha de la ecuación, puedo aplicar lo que leí por ahí que me comentó un compañero o una compañera, puedo aplicar potencia a la menos 1, ¿sí? Puedo elevar ambos términos, todos los términos de la ecuación, tengo dos nada más, uno a la izquierda, uno a la derecha, los puedo elevar a la menos 1. ¿Qué logro elevando a la menos 1 ambos términos? Logro invertir las bases, o sea, invertir las fracciones, ¿sí? Acuérdense que las ecuaciones, o visualicen mejor dicho las ecuaciones, como si fuera una balanza de platos. Si yo pongo la misma operación en los dos platos de la balanza, la igualdad no se desequilibra. O sea, si yo hago menos 1 y menos 1, la igualdad permanece intacta, ¿sí? Entonces lo puedo hacer así. ¿Qué pasa? Voy a invertir la fracción 1 sobre 30, me va a quedar 30 sobre 1. Voy a invertir la fracción 1 sobre Q, me va a quedar Q sobre 1. Y cuando yo invierto las fracciones, el menos 1 desaparece. O sea que la única función es invertir. Cuando yo invertí, desaparece. Y me va a quedar que Q vale 30 centímetros. ¿Sí? ¿Se acuerdan esta propiedad? ¿Por qué no lo apliqué acá antes? ¿Por qué no invertí antes en el paso este donde tengo la resta de fracciones? Porque hay una resta y la potencia no es distributiva ni con la suma ni con la resta. Por eso solamente lo puedo hacer cuando ya resolví la fracción y me quedó un término de cada lado. Y cuando invertí, desaparece el exponente, el negativo, ¿sí? Se va, no es que lo vuelva a poner, porque a veces lo vuelven a escribir y se confunde. Y ahí ya tengo calculado el valor de Q, ¿sí? Siempre va a ser igual. Otra forma de hacerlo, acá en este paso, es cruzar los denominadores. También solamente se puede hacer cuando tengo una fracción de cada lado. Ahí cruzo los denominadores, el 30 pasa multiplicando, Q pasa multiplicando, y también puedo calcular Q de esa forma, ¿sí? Pero cuidado, si no lo hicieron así o si lo despejaron mal, no borramos, corregimos. Es importante que sepan despejar esa ecuación. A ver qué me preguntan. Uy, me están preguntando como un montón. Déjenme leerlos, a ver. Esperen, porque son un montón, no vuelvo a tirar. Bien, hay varios que les dio 30, bien. Acá me decía Santiago que lo lleva a la menos 1, sí, después lo que hice, también podemos cruzar denominadores. Después, a ver... Bueno, ahí también me hablan de la ley de Ohm, sí, física 2. Las unidades tienen que estar todas en el mismo sistema, ¿sí? No hace falta que pasemos todo a metros, pero sí todo en centímetros. No puedo mezclar acá 20 metros con 60 centímetros, no. Cuidado ahí sí tengo que tener cuidado con las unidades.
para que sea consistente la ecuación, si no, no las puedo sumar. Ah, esto de cambiarle el signo es re común, chicos. No, cuando yo elevo a la -1, no cambia el signo, solamente invierte la base, ¿sí? Cambiaría el signo si yo multiplicara ambos miembros por -1. Si no, no. El -1 como exponente solamente invierte la base, nada más. Una vez que cumplió su función de invertir la base, que sería la fracción, desaparece. No hay que multiplicar por nada, no hay que agregar signo, no hay que volverlo a poner, queda así, ¿sí? Es la única función que tiene. Y Lautaro, déjame que lo escriba, si no, no funciona. Te quedó 1 sobre 1 sobre F menos 1 sobre P. Ahí lo reviso, Laura. Dame un segundito. Les quiero dejar haciendo algo más como para que yo tenga tiempo de revisar esto, entonces los dejo entretenidos con otra actividad. Entonces, ¿qué calculé hasta acá? Calculé el valor de Q. ¿Qué era Q? Es el lugar donde se va a formar la imagen. Me voy a fijar en el signo. El signo de Q me dio positivo, o sea que yo ya estaría esperando obtener una imagen real, ¿sí? Una imagen que esté del lado del objeto. ¿Estamos? Entonces hasta ahí, ¿qué información tengo? Tengo el valor de Q 30 centímetros, una imagen real porque Q es positivo, ¿sí? ¿Qué estoy respondiendo de lo que me pide el ejercicio? Me pide determinar la posición, tamaño y naturaleza de la imagen. Al calcular Q, ya tengo determinada la posición, ¿sí? O sea que ya respondí la primera parte. Repito, cuando me pide posición de la imagen, me pide que calcule Q. Lo calculé, me da una imagen a 30 centímetros. ¿Se entiende? Avanzo. Voy a seguir porque me falta todavía tamaño y naturaleza de la imagen. Para poder determinar la naturaleza de la imagen, ¿sí? Para poder sacar la naturaleza de la imagen nos hace falta Q y M. ¿Se acuerdan de la primera filmina? Eran los dos parámetros que me definían la naturaleza de la imagen. Si ya calculé Q, ahora me falta calcular M. Entonces, lo voy a calcular con la segunda ecuación. El aumento lineal lo calculo con la ecuación 2. Con la ecuación 2, pero con la primera parte de la ecuación 2. Fíjense que si tengo Q y tengo P, ya puedo sacar el aumento lineal, ¿sí? M, el aumento lineal, es menos Q sobre P. A Q lo calculamos recién, valía 30 centímetros. P es dato, distancia objeto 60 centímetros. Hago la división, siempre dejando el signo acá, de la fórmula. Si Q me hubiera dado negativo, acá tiene que ir negativo, o sea, dejo el signo de la fórmula y coloco Q con su signo. A mí Q me dio positiva, por eso lo escribo positivo. El menos es de la fórmula. Y M me da menos 0,5. ¿Qué quiere decir que el aumento lineal sea menos 0,5? Vamos a ver. Que la imagen está invertida, porque es negativo M. Que la imagen está reducida, porque el módulo de M es menor que 1. Y además que sé, que al ser 0,5 es un medio, que la imagen va a tener la mitad del tamaño del objeto, ¿sí? 0,5, repito, es un medio. O sea que la imagen va a ser de la mitad del tamaño del objeto. ¿Se entiende? Esa es la información que me da M. A todos se los copié acá, chicos. Con Q y con M ya podemos calcular o definir, mejor dicho, la naturaleza de la imagen. Voy a tener una imagen real, porque Q es positivo, una imagen reducida, porque el módulo de M es menor que 1, o sea, 0,5 es menor que 1, y una imagen invertida porque M es negativo. ¿Ven? Ya con el valor de Q y con el valor de M puedo definir la naturaleza de la imagen. Cuando ustedes le pidan definir la naturaleza de la imagen, les está pidiendo esto que yo hice acá. Que escriban eso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, hasta acá respondí. Vamos a ver de nuevo el enunciado. Respondí posición. Respondí Hola, profe, una pregunta. Sí, decime. ¿Puedes repetir sobre el cálculo de aumento lineal de M, por favor? El aumento lineal, bien. Para calcular M hay dos ecuaciones, Gracias. ¿sí? Está la de Q sobre P y la de H sobre H', ¿sí? Yo acá lo que tengo como datos, tengo el valor de P y el valor de Q que los calculé recién. Por eso es que esta ecuación la recorto, uso lo que me sirve de la ecuación, ¿sí? La recorto ahí. Uso para la primera parte. M igual a menos Q sobre P, ¿sí? Es lo que me sirve de la ecuación, entonces uso eso. Q vale 30 centímetros, lo calculamos de la primera ecuación, de la ecuación 1. A ver, acá. Lo teníamos calculado de recién al valor de Q, ¿sí? A ese valor de Q lo voy a usar en la fórmula para calcular M. Y el valor de P es dato, ¿sí? Lo que les decía del signo es que ese signo menos lo respeten porque va siempre, es el signo de la fórmula, ¿sí?
Y el signo de Q va con su signo. En este caso a mí me dio positivo, por eso puse 30. Si me hubiera dado negativo, tengo que ponerlo con el signo menos, que me quedaría menos por menos. Entonces siempre respetan los signos. El de la fórmula lo dejo, el que obtuve cuando calculé Q también lo dejo. Cuando lo calculen, hacen la división, las unidades se van y me queda un número negativo, ¿sí? Si ese número es negativo, el aumento lineal va a ser, al ser negativo me va a dar una imagen invertida, ¿sí? Y ese número, si se fijan en valor absoluto, el valor absoluto es menos 0,5 es 0,5. Como es menor que 1, me da una imagen reducida, ¿sí? Con eso ya obtuve la naturaleza de la imagen. Lo copié ahí. Bien, y acá me dice Lucia, sí, el valor de Q, 30 centímetros desde el vértice. Todavía no lo graficamos a eso, ¿sí? Ahora me falta graficar. La altura, yo no la calculé en la filmina, la calculan ustedes después con la formulita h sobre h', ¿sí? La tengo calculada en los ejercicios resueltos. Después lo revisan ahí y la calculan, ¿sí? No calculé altura, pasé directamente a la gráfica. Así que ese paso lo hacen ustedes. Calcular el tamaño de la imagen, o sea, h' les pide calcular. Ya tengo m, con m calculo h', ¿sí? Tengo m, tengo h que vale 8 centímetros. Les tiene que dar la mitad, o sea que la altura de la imagen va a ser 4 centímetros. Pero eso lo dejo para ustedes, porque ahora me interesa que pasemos al gráfico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de esto? Quiero que lo anoten por ahí para que no se me olviden. Nos dio imagen real porque Q es positiva, reducida porque el módulo de M es menor que 1, invertida porque M es negativo. Esas son las características de la imagen. De forma analítica yo obtuve eso. Yo ahora tengo que graficar y me voy a fijar si la gráfica es consistente con lo analítico, si la forma gráfica coincide con la forma analítica en cuanto a la naturaleza de la imagen. Avanzo, chicos. ¿Alguna otra duda antes de pasar al gráfico? ¿Algo de las ecuaciones que me quieran preguntar? ¿Sí o no? Avanzo a la gráfica. Profe, Hoy yo pensé que íbamos a llegar a ver los dos tipos de espejos, pero no vamos a ver cóncavo nada más. Sí, escucho. profe, para sacar el módulo de M no afecta que sea un número negativo. El valor absoluto es el valor numérico sin el signo. O sea, si vos sacás el módulo de M de menos 0,5, es lo mismo que el módulo de M de 0,5. Es el valor sin el signo, ¿sí? Valor absoluto, cuando yo quiero calcular acá si la imagen está reducida, es el número que me dio descartando el signo. En este caso, el signo menos que tengo acá, no lo considero para cuando calculo el módulo, ¿sí? Tomo el número nada más. No, esperen porque lo tengo yo al revés, chicos. No, yo lo tengo, ahí me están diciendo, yo lo copié mal acá. Y lo corrijo, esperen. En el resumen está bien, acá está mal, en la filmina. No me descarguen la filmina hasta que no lo cambie. Porfa. Y si no, si lo descargan, cámbienlo. Acá me confundí yo. Esto, menos mal que alguien lo calculó. Control, copy. Control, V. Es al revés, chicos. Lo tengo yo al revés. Está mal acá en la filmina, pero está bien en el resumen. Ahí. Voy a guardar, déjenme porque si no me voy a olvidar. Voy a guardar como, así ya lo genero al PDF y ya se los vuelvo a cargar. Porque esto yo lo cargué anoche y lo puse al revés. Ahí está. Muchas gracias, menos mal que se dieron cuenta. Ahora termina la clase y vuelvo a cargar la filmina. Les vuelvo a cargar la filmina bien. Así que si la descargaron, tengan esa precaución de que me había confundido ahí con el orden. Estaba mal. H' es la altura de... H es la altura del objeto. Y H' tiene que dar 4. No se me queden ahí, por favor, porque casi ningún ejercicio, es el único que pide el tamaño de la imagen, por eso que no me detengo mucho ahí. Y después lo tienen hecho, lo tienen resuelto, en los ejercicios resueltos está completo, y en el resumen está la fórmula bien. Así que a eso lo tienen, no se me alteren porque lo tienen eso. No se me demoren ahí porque nos quedan los últimos minutos y quiero ver la gráfica. Los voy a ir esperando
Les pido por favor que lo hagan, ¿sí? En la carpeta. Y si no lo hacen hoy, ya para mañana, por favor, carpeta, regla, compás, colores, todo lo que les pedí. Si no tienen compás, lo hacen medio a ojo, pero después traten de conseguirse, o armarse el arquito de circunferencia con la regla, van tirando puntitos y después juntan, ¿sí? Vamos a la gráfica. Para poder graficar, ¿sí? Necesito tener los siguientes valores, si no, no voy a poder graficar. Necesitan la distancia focal y el radio. La distancia focal era 20 centímetros y el radio, acuérdense que es el doble, ¿sí? El foco es la mitad del radio, el radio es el doble del foco. Si el foco vale 20, el radio vale 40, ¿sí? Esa proporción la tienen en la primera filmina, se cumple siempre. Entonces, tengo que tener definido distancia focal y radio. Y tengo que tener definido la distancia objeto, dónde se encuentra. Es lo único que me hace falta para graficar. No necesito más nada. No necesito saber cuánto vale Q, no necesito saber cuánto vale M, nada. Solamente con estos dos valores, el foco, la distancia objeto y con el foco generando el radio, ya pueden graficar, ¿sí? Van a ir a la par mía. Los que estén haciéndolo en la carpeta van a ir al lado mío, ¿sí? Van a dibujar una línea, ¿sí? Una línea horizontal. Déjense unos 10 centímetros, unos 5 centímetros hacia arriba, como para que tengan lugar para después hacer el espejo, ¿sí? Pero dibujen ahí el eje óptico. Al eje óptico lo tengo que segmentar. ¿Qué significa segmentar? Si tienen hoja cuadriculada es mucho más fácil. Yo no tengo hoja cuadriculada, así que yo lo que hice fue dividirlo en segmentos iguales, ¿sí? Esos son segmentos iguales, que van a ser mi unidad de medida para poder dibujar estos puntos, ¿sí? Yo lo que hice fue decir, miren, que cada segmento de los que yo tome equivale a 10 centímetros. Ustedes pueden tomar un centímetro real, o en los cuadraditos de la hoja cuadriculada pueden tomar 2 cuadrados chiquititos que hacen 1 centímetro y toman segmentos del mismo tamaño, ¿ven? Entonces yo lo que hago es segmentar el eje óptico. Repito, la división de los segmentos tiene que ser la misma, pero el tamaño de los segmentos lo eligen ustedes, ¿sí? En un punto cualquiera del eje óptico voy a fijar el centro. Yo voy a decir que ahí voy a tener el centro, en ese punto, por ejemplo. Y del centro tengo que trazar el arco de circunferencia con un radio de 40 centímetros. Si cada segmento equivale a 10 centímetros, ¿cuántos segmentos tengo que abrir el compás para llegar a 40? Fíjense, tengo 10, 20, 30, a 40 centímetros abro el compás para generar el arco de circunferencia. ¿Se dan cuenta cómo estoy dibujando? Les estoy enseñando cómo dibujar un arco de circunferencia de 40 centímetros en una escala donde cada segmento vale 10, ¿sí? Entonces repito de nuevo. Dibujo una línea horizontal, la segmento en segmentos iguales, ¿sí? Y le asigno a cada segmento un valor. Yo voy a decir que cada segmento equivale a 10 centímetros. ¿Lo podría haber hecho valer 20? Sí. ¿Lo podría haber hecho valer 30? Sí. O sea, la escala la dan a ustedes como ustedes más les gusta. Entonces, en un punto cualquiera del segmento que corresponde al eje óptico, fijo el centro. Y del centro mido tantos segmentos hasta llegar al radio, ¿sí? Si el radio es 40, tengo 10, 20, 30, 40, ahí voy a fijar el compás, fijo en el centro, lo abro y dibujo el arco de circunferencia. ¿Se entiende cómo dibujar el arco de circunferencia de radio 40 centímetros? El punto donde corta el eje óptico se llama vértice, ¿sí? Ahí tengo el vértice. Le voy a poner nombre, ¿le puse nombre? Sí. Acá tengo el vértice, ¿sí? Y a partir de ahora, todo lo que yo dibuje tiene que estar medido desde ese punto. ¿Qué tengo que dibujar? Tengo que dibujar el foco y tengo que dibujar la distancia objeto, ¿sí? Tengo que ubicar el foco y la distancia objeto. Hasta acá, antes de avanzar, ¿alguna duda? ¿Están copiando? ¿Están intentando hacerlo? Repito de nuevo, si tienen ojo, por eso les decía que con la hoja cuadriculada era más fácil, porque ahí puedo marcar bien los segmentitos, ¿sí? Y márquenme, por favor, el vértice, que es importante. Bien, ¿qué voy a medir desde el vértice? Voy a medir el foco. Vamos a ver, el foco se encuentra a 20 centímetros. ¿Cuántos segmentos de 10 centímetros me hace falta ubicar para...? 2. 2, bien. Un momento. Me dicen 2 centímetros, bien.
Pero cuidado, desde el centro, desde el vértice, el foco es lo mismo, pero siempre midan desde el vértice para que no se confundan. Entonces, 10, 20. A 20 centímetros del vértice voy a ubicar el foco, ¿ven? 10, 20, el foco. Y el objeto tiene que estar a 60. Entonces voy a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Sí? Entonces acá voy a colocar el objeto. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Me dicen ustedes. ¿Se entiende cómo voy localizando los puntos? Entonces, trace el arco de circunferencia de radio 40 centímetros, ubiqué el vértice, localicé desde el vértice el foco, y desde el vértice también el objeto. ¿Ven? Me quedó 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Sí? Y acá viene la parte importante, y acá donde les pedí los colores. ¿Sí? Los voy a esperar para los que estén graficando. Los que no están graficando, después vuelven a ver la clase y se ponen a graficar. Es importante que lo sepan dibujar. Las trayectorias de los rayos son 3 rayos notables. Yo se las dejé bien explicadas en el teórico. Acá se las voy a decir, no se los anoté porque no me entraba en la filmina. Yo acá se los voy a ir describiendo y después en el resumen teórico lo tienen escrito, ¿sí? Primer rayo notable, lo voy a dibujar en color azul. Todos los rayos notables van a salir desde la punta del objeto, ¿sí? Chicos, les pido un segundito, ahí me vuelvo a conectar, déjenme un segundito, que mis nenas me tienen que ir y no encuentran nada, les dejé todo a mano, pero no encuentran nada. Les pido disculpas por esta vez y por las próximas, porque seguro que no va a ser la última vez. Bien, recapitulando. Tenemos el eje óptico, importante cómo se segmenta, ¿sí? Que todos los segmentos sean iguales, dibujamos el arco, el vértice, ubicamos los puntos foco y objeto. Primer rayo notable en color azul. Si tienen colores, lo van haciendo con color. De la punta del objeto, acá de la flecha, la altura del objeto, chicos, es indistinta. Le pueden dar el tamaño que ustedes quieran. Recomendación mía, entre 1 y 2 centímetros, anda perfecto. ¿Sí? Voy a sacar el primer rayo. Primer rayo sale de la punta del objeto, ¿sí? Si tienen regla, ponen la regla en la punta del objeto y en el foco. Juntan esos 2 puntos y hacen que el rayo viaje, ¿sí? Fíjense, de ida, atraviesa el foco y va a seguir su dirección hasta que toque el espejo. Cuando toque el espejo, el rayo se va a reflejar, ¿sí? Ese rayo va a rebotar. Se va a reflejar paralelo al eje óptico. Repito. Primer rayo notable en color azul, sale de la punta del objeto, pasa por el foco, sigue su trayectoria hasta tocar el espejo, y cuando toca el espejo se vuelve paralelo al eje óptico, o sea que se vuelve horizontal, ¿sí? Ese es el primer rayo notable. Todos los rayos van a salir de la punta del objeto, se van a dirigir hacia el espejo, siguiendo una trayectoria determinada, y después van a reflejarse, ¿sí? Entonces voy a tener un rayo de ida y un rayo de vuelta, el que va y el que se refleja, ¿sí? Ahí tengo el primer rayo azul. Voy a dibujar el segundo rayo. Si necesitan tiempo me van diciendo, ¿sí? Segundo rayo. Ese lo tengo en color verde. El segundo rayo va a ser una secuencia parecida, pero al revés. Va a salir horizontal, ¿sí? De ida va a ir horizontal, o sea que va paralelo al eje óptico, y de vuelta se desvía pasando por el foco. ¿Ven? El primero era foco horizontal, el segundo es horizontal foco. ¿Ven? Ahí tengo el rayo azul y el rayo verde. Pueden ir, yo lo llamé rayo 1, rayo 2 y rayo 3, pero no necesariamente tiene que ser ese orden, ¿no? Son 3 rayos. Es más, con 2 rayos ya podrían dibujar. Hacemos el tercero para desempatar, por las dudas. Si se cortan 2, es muy probable que se corten 3, tienen que estar perfectos, ¿sí? Entonces, si se cortan los 3, estamos seguros de que está todo bien. Entonces, hasta ahora tengo 2 dibujados. Fíjense que se cortan ahí los 2 reflejados, ¿sí? Voy a dibujar el tercero para asegurarme. El tercer rayo, yo tomo uno, ¿sí? Pero creo que algunos profes del teórico explican otro. Me van a contar ustedes si es el mismo el que estamos tomando. Yo el tercero lo hago pasar por el centro. El tercero
pasa por el centro, toca el espejo y vuelve por la misma trayectoria. Ese va y vuelve por el mismo camino, no se desvía, ¿ven? Ese rebota y vuelve con el mismo ángulo. Entonces el de ida y el de vuelta quedan superpuestos. A mí me gusta ese porque es más fácil, va y viene, ¿sí? Y fíjense, quiero que ubiquen los que rebotaron. El que rebotó azul es este horizontal. El que rebotó verde es el verde que pasa por el foco. Y el que rebotó rojo es el que va y viene por la misma trayectoria. Fíjense que los tres se cortan en el mismo punto. Fíjense que acá en esa región, ahí lo marqué con línea de puntos, ahí se cortan los tres rayos, ¿lo ven? Entonces ahí se va a formar la imagen. ¿Cómo dibujo la imagen? Tienen que dibujarla con una flechita, que va desde el eje óptico hasta la intersección de los rayos reflejados. Entonces yo voy a dibujar una flechita, esa flechita es la imagen, ¿sí? Y la distancia a la que se encuentra la imagen del vértice es Q. Miren, a mí me dio exacto, me dio 10, 20, 30. Me dieron 30 centímetros y Q valía 30, ¿se acuerdan? Pero no necesariamente les tiene que quedar exacto. Q a veces da corridita, a veces da un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, no pasa nada, ¿sí? Acá para este ejemplo queda perfecto, ¿sí? Lo que sí tiene que ser igual que en la parte analítica es la característica de la imagen, ¿sí? La imagen tiene que ser igual que la que yo calculé en la forma analítica. Tiene que ser real, reducida e invertida. Lo chequeo. Es real porque se forma fuera del espejo. Si estuviera de este lado, del lado derecho, sería el virtual. Se forma fuera del espejo, ¿sí? Afuera del espejo, por la intersección de los rayos reflejados. Por lo tanto, me formó una imagen real. Es reducida, si ustedes comparan los tamaños de las dos flechitas, la flecha imagen es más chiquita, ¿ven? Es reducida, y está invertida, en vez de apuntar hacia arriba, apunta hacia abajo. Lo mismo que la que yo calculé analíticamente, imagen real, reducida e invertida. Por lo tanto, el ejercicio está bien, ¿sí? Si me hubiera dado una imagen diferente, o tengo mal la gráfica o tengo mal la parte analítica. Pero no, si son inconsistentes, tengo que elegir una, las dos no pueden estar bien. Profe, ¿no le falta el rayo también que pasa por el vértice? Bueno, eso yo no lo uso. Ese es el que saben usar los profes del teórico como tercer rayo. El del vértice que va con un ángulo y vuelve con el rayo mismo. rojo, ¿no? Claro, yo el tercero en vez de usarlo al vértice uso el centro, ¿sí? Si ustedes lo aprendieron con el vértice, usan el vértice. A mí me gusta el del centro porque va y vuelve sin desviarse. En cambio el del vértice tienen que ver que tenga el mismo ángulo, rebota con el mismo ángulo, creo. Es más, ni sé cómo se dibuja eso. Pero sí, lo que ustedes quieran, ¿sí? Con dos rayos ya lo hubieran podido dibujar. Uso el tercero, que puede ser el del centro o el del vértice, para quedarme seguro de que están bien trazados, ¿sí? Chicos, los voy a dejar haciendo un ejercicio mientras les voy sacando fotos a los que están conectados. Y los prácticos de laboratorio no tenemos fecha todavía. Déjenme organizarme y ya les doy fecha. No, los rayos, todos los rayos le van a pedir para el teórico. Para el práctico no. Para el práctico, con 2 rayos estaríamos bien. Con 3 me aseguro, pero no se les va a pedir tantos rayos. En realidad se dibujan 3 nada más. Porque, ¿por qué dibujo 3? Porque es para desempatar, ¿sí? 2 rectas con distinta pendiente se cortan seguro, pero 3 rectas con distinta pendiente es como que sí o sí es un solo punto, no hay otro. Entonces, por eso hacemos 3. Les voy a dejar un ejercicio para que vayan haciendo. ¿Hace falta? ¿Alguien necesita copiar lo que está acá en la imagen? Si no les pasa el siguiente... Sí, escucho. Entonces, en este gráfico vendría a ser la imagen, sería real porque está lado izquierdo de la imagen, invertida Exacto, porque está de abajo sí. y reducida. Porque la flechita, fíjate que es más chiquita que la del objeto. Cuando yo dibujé la flechita me quedó más pequeña. Gracias, profe. Les voy dejando para que vayan haciendo y mientras les saco foto a los participantes, así me queda guardada para la asistencia. Ah, bueno, acá se los copié, eso lo mismo, se los había copiado, me olvidé. Acá. Les dejo este ejercicio para que vayan haciendo, ¿sí? Ese ejercicio tiene una complejidad, desde ya les voy advirtiendo, que no van a poder resolver nada de ninguna de las 2 ecuaciones para espejos. Y eso les va a pasar en física un montón de veces. Cuando una ecuación no resuelve, la otra ecuación no resuelve, tengo que armar el sistema de ecuaciones. Entonces, ya les adelanto desde ya que para este ejercicio van a tener que trabajar con sistema de ecuaciones, ¿sí? Para que no se me asusten.
Lo van intentando hacer, lo van planteando, van identificando los datos, y yo mientras les quiero ir sacando fotitos acá de los que están conectados. Se me han desconectado 2, tenía 81 y tengo 73, se me han desconectado, chicos. Cualquier cosa, después que se comuniquen conmigo. Ahí ven todo lo que estoy viendo yo, ¿no? No ven el ejercicio. Bueno, cópiense el ejercicio y denme un segundito que les quiero sacar fotos, chicos, ahí a los que están conectados. Los dejo un ratito más y ahí pongo los participantes, chicos, para registrar la asistencia. Creo que ustedes van a ver lo mismo que yo en mi pantalla. O sea, si yo pongo la lista de participantes van a ver eso. Por eso les digo, copien el ejercicio, salgo un ratito para ver los participantes y después ingreso de vuelta y ya les muestro cómo se resuelve. Yo pensé que íbamos a llegar a ver los 2 tipos de espejo, muy optimista, nunca en ninguna clase llegué a ver los 2 tipos de espejo, ni presenciales ni virtuales. Pero bueno, mañana nos queda convexo, ¿sí? Nos quedaría espejo convexo para mañana y empezamos con lentes, ¿sí? Lentes lo vamos a ver más rápido porque ya vamos a conocer las ecuaciones, son las mismas, y para graficarlas es más fácil, porque como no tienen el arco de circunferencia ese que tenemos que hacer del espejo, entonces se dibujan más rápido. Y el viernes, que teníamos previsto por cronograma empezar con cinemática, vamos a hacer un repaso general de óptica. No voy a empezar con cinemática el viernes, vamos a cerrar la unidad 2 y ahí definimos la fecha del práctico de laboratorio. Vamos a ir al ritmo que se pueda, chicos. Tengo un cronograma con clases previstas, pero vamos a ir hasta donde podamos cumplirlo, vamos a intentar, pero si no se puede, no se puede. Bien, salgo un ratito de acá para ver la asistencia y después vuelvo de nuevo. Sí, les voy a pedir, creo que todos lo tienen así, pero el nombre, ¿sí? Nombre y apellido, con eso me alcanza. Si le agregan legajo, mejor. Todo esto todos los días, chicos, no sé si lo voy a hacer, lo voy a poder hacer. Ya vamos a ver cómo solucionamos. Ay, no terminaba más, ¿cuántos son? Son como 80. Yo decía no pasarles lista uno por uno porque no iba a perder mucho tiempo, pero así también, me parece que les voy a tomar asistencia. Listo. No falta un dato. Tienen el valor de M escondido ahí en el enunciado, ahí lo vamos a ver. Está preparado el ejercicio como para que no puedan calcular nada de una sola ecuación. Entonces ellos sí necesitan 2 ecuaciones. ¿Sí? Ahí les muestro. Ahí lo vemos. Lo voy leyendo, dice, ¿dónde se debe colocar un objeto respecto a un espejo esférico cóncavo de radio 180 centímetros para que se forme una imagen virtual del doble tamaño que el objeto? ¿Sí? ¿Qué es lo que no conozco ahora? No conozco P.
O sea, si me pregunta dónde tengo que colocar el objeto, es porque no sé la distancia objeto. O sea que P es incógnita. ¿Se dieron cuenta de esa incógnita? Y datos, ¿qué conozco? Conozco el radio del espejo. Con el radio ya tengo el foco, ¿sí? Si el radio vale 180, el foco es la mitad, vale 90. Y el dato que les está dando, por eso el dato de aumento lineal es como que sale mucho en los ejercicios de óptica, entonces por eso quiero que se familiaricen con eso, ¿sí? Me habla de una imagen del doble de tamaño. Siempre que me vincule los tamaños, acuérdense de la imagen y del objeto, lo que me está dando como dato es M. Me dice que es el doble. Doble significa 2, ¿sí? Me está dando un valor que corresponde al aumento lineal. Yo les había dicho que no solamente hacía falta el valor, sino que tenía que buscar el signo. Vamos a encontrar el signo a ver de M. Me dice que la imagen es virtual. Si la imagen es virtual, acá les puse Q es negativa. Y si Q es negativa, ¿cómo tiene que ser M? Positivo, ¿sí? Por lo tanto, M vale 2 positivo. ¿Se entiende? Si me hubiera dicho imagen real, M sería menos 2. Pero como la imagen es virtual, M vale 2, ¿sí? Hasta ahí, ¿se habían dado cuenta de esos datos? No tienen P ni Q, ¿sí? Ah, me dice Martín, hay un informe que genera Zoom. Ah, lo tengo que ver a eso. No, tendría que rastrear a ver cómo se hace. Pero me sería de mucha utilidad. Ahí lo voy a buscar. Bien, sigo con el ejercicio. Hasta acá, ¿se habían dado cuenta entonces? Acá, siempre que tengan el radio, generan el foco. A la mitad está el foco. Bien, no conozco ni P ni Q. Voy a ver las ecuaciones. Si no conozco ni P ni Q con la ecuación 1, la primera, no puedo calcular nada. Tengo una ecuación y dos incógnitas. No me sirve. Y con la segunda, tampoco. No conozco ni P ni Q. ¿Sí? No se desesperen, en física les va a pasar un montón de veces. Si yo tengo dos incógnitas, no conozco P, no conozco Q, y tengo dos ecuaciones, ¿cuál es el problema? No hay No hay ningún que problema, hacer un sistema de hay que ecuación. hacer un sistema, ¿sí? Acostúmbrense, no se asusten, en física Ah, sí, sí. un montón. Ven esto y como que no tiene solución, le faltan datos. No. Le va a pasar en óptica, les va a pasar en cinemática, les va a pasar en un montón de unidades, ¿sí? Lo que hacen es armar el sistema y resuelven como ustedes quieran, ¿sí? Yo lo que hago, recomendación para óptica, cuando les pase esto, para mí la forma más fácil es despejar Q de la ecuación 2 y reemplazarla en la ecuación 1. Yo hago sustitución, ¿sí? De la ecuación 2 reemplazo en la 1. Esa es la forma que para mí queda más organizada la resolución. Si a ustedes les gusta otro método, supónganse que les guste igualación, lo hacen por igualación, ¿sí? Con el método que más les guste. Yo lo que voy a hacer es, de la ecuación 2, voy a despejar Q. O sea que ese valor de P, bueno, acuérdense que M vale 2, ¿sí? Lo habíamos dicho recién, porque era el doble de tamaño, entonces M2. A ese valor de P lo voy a pasar multiplicando y el menos lo paso al otro lado también. Entonces me queda Q igual a menos 2P, ¿sí? ¿Se entiende ahí cómo lo despejé? P pasó multiplicando, el menos pasa dividiendo, pero 2 dividido menos 1 es menos 2, es como que el signo pasa al otro lado. Ese es el valor de Q, lo voy a introducir en la ecuación 1, ¿sí? Entonces lo que hago se llama sustitución. Despejo una variable de una ecuación y la reemplazo en la otra. Repito, no es nada del otro mundo, si tengo dos incógnitas, me hacen falta dos ecuaciones, tengo dos ecuaciones, trabajo con el sistema, ¿sí? Miren cómo me va a quedar la ecuación 1. El foco vale 90, ¿por qué tengo? Ah, no, ahí está. Me pensé que tenía mal un signo. El foco vale 90 centímetros, entonces puse, en vez de poner F, puse 90, ¿ven? Acá ya está reemplazada la ecuación. Y Q vale menos 2P. En vez de poner el menos 2 en el denominador, ¿sí? El menos lo pasé acá arriba. Acuérdense, siempre que tengan signos negativos en el denominador, por ejemplo acá que me quedaba menos 2P, a ese menos súbanlo a la altura de la barra de la fracción, ¿sí? Porque así se escribe correctamente, para que no se les haga un lío de signos, si no van a tener un montón de signos, no van a saber qué hacer, ¿sí? Lo que se hace con el menos del denominador, se lo sube, se lo multiplica por el más que estaba acá, menos por más, menos. Me queda negativo, por eso lo puse en rojo, ¿sí? Pregunto, porque yo no lo expliqué. Si no, mañana les traigo uno parecido y explicado la parte matemática. ¿Saben cómo salir de esto? ¿Saben cómo resolver una ecuación que tiene fracciones mixtas? Esto lo deberían haber visto en el cursillo de ingreso. Se llaman fracciones mixtas. Tienen números y tienen letras, ¿sí? Lo que tienen que hacer es buscar un denominador común para poder restar las fracciones, porque acá hay una resta, ¿sí?
¿Se acuerdan cómo armar el denominador común? ¿Sí o no? Yo se los muestro cómo quedaría. Yo no lo tengo explicado con este ejercicio, pero sí lo tengo explicado con otro. La última mañana se los traigo y les muestro cómo armo un denominador común de una fracción mixta. Lo que se hace es buscar denominador común, para este caso sería 2p, el denominador común. Se los cuento en el aire, ¿sí? Yo te lo tengo escrito, pero no lo tengo acá en mi compu. Lo que yo hago es, me fijo, el primer denominador aporta la letra P, ¿sí? Entonces escribo P. El segundo denominador aporta 2P, pero P ya estaba. Entonces lo único nuevo que agrega es el 2. Es como que tengo que armar un denominador común a las dos fracciones con lo que aporta cada fracción, pero que sea novedoso, ¿sí? La primera puso la letra P, la segunda viene a traer 2P, pero P ya estaba, entonces no se vuelve a agregar, ¿sí? Entonces solamente agrego lo nuevo es el 2, puse 2P. Después se hace como siempre, se dividen el denominador común, lo divido por el denominador de cada fracción y multiplico por los numeradores y obtengo los numeradores nuevos. Les estoy hablando en el aire, ¿sí? Esto, repito, se llama, si lo quieren buscar, fracciones mixtas, suma resta de fracciones mixtas. Y si no, mañana les traigo otro ejercicio explicado la parte matemática. Esto ya es matemática, ¿sí? Ya lo de óptica ya lo dejé acá, ¿sí? Esto que estoy haciendo es matemática. Acá me va a quedar 1 sobre 2p. Lo que puedo hacer acá es lo que yo hice, a diferencia del cálculo anterior, para mostrarles que también se puede hacer. No, acá es lo mismo, elevela a menos 1. Acá elevela a menos 1, no lo escribí, sino que invertí las fracciones directamente. Acuérdense que el paso que me estoy salteando es el del menos 1, ¿sí? Invierto las fracciones y calculo P. P me da 45 centímetros. La parte matemática de esto, ¿se acuerdan cómo se hacía o no? Si no, mañana se los traigo explicado, con otro ejercicio. Pero háganme el favor de buscarlo, porque este es tema de cursillo, de matemática de ingreso, ¿sí? Hay varios que no. Bueno, es tema de cursillo, ¿sí? Se llaman fracciones mixtas. Bueno, la mañana les traigo un ejemplo con el ejercicio de convexo, y les pongo explicado, porque si les hablo en el aire los voy a marear, ¿sí? Es matemática, no se asusten, tiene una forma de resolverse. Yo mañana les prometo que les traigo uno con los pasitos uno por uno escritos. Así van viendo lo que voy haciendo, les pongo unos colorcitos, unas flechitas y lo van a entender mejor. Pero los que ya lo entienden a esto, lo que tengo que hacer es fracciones mixtas y calcular P. Con el valor de P ya pueden calcular Q, porque acuérdense que están vinculados, acá yo lo había despejado, Q es menos 2P, y me va a dar un Q negativo. A este ejercicio, chicos, lo van a terminar de tarea, porque ya nos pasamos como de la hora de la clase de hoy, ¿sí? Y lo van a graficar. Esa va a ser la tarea para mañana. Entonces, de tarea, terminar el ejercicio de ejemplo de la filmina.